Bueno, este es el tercer laboratorio de- del curso, ¿cierto?, de simulación geoestadística. Y yo les había prometido que les iba a mostrar, uno, iba a arreglar el tema de la visualización del tipo de roca, y dos, le iba a mostrar cómo se ocupa el archivo rockcodes, ¿ya? Entonces lo primero es que acá en data.out ahora está esta nueva columna. Esto yo se lo subí de ejemplo, está todo en un zip, que es como un nuevo rock type, que ahora sí está numerado en este caso va de 0 a 6, porque eran 7 variables, ¿ya? Acá no se confundan con esto, es solo un tema del desplazamiento, porque ese número es muy grande. Y ya no está estos códigos antiguos, se acuerdan que tenía el 20, entonces está correlativo. Esa es la primera modificación que hay que hacer en la base de datos. Y luego de eso, está acá el archivo rockcodes, ¿ya? Y la forma que tiene, voy acá agrandarlo un poquitín, es, miren, acá quizás se ven como, ¿cómo decirlo? Como 1, 2, 3, 4, a ver, voy a poner esto solo para, no me metí, no me tiré el espacio, pero bueno. Entonces está un número, acá esto vamos a decir que es una palabra, y 3 números más, ¿ya? Entonces son como 5 columnas. Y en realidad lo que acá hace, la sección acá son 3, y en la primera columna van los códigos de roca, ¿ya? Los códigos de roca de los datos que yo tengo, y se fijan que ahora son correlativos. Y luego de eso, acá se puso el nombre RT de rock type 4, 20, 28 hasta el 54, que eran los códigos de roca antiguos. Pero acá perfectamente pueden poner cualquier palabra, por ejemplo, si estuviéramos hablando, no sé, de algún tipo de roca, vamos a poner acá, yo no soy geólogo, pero algo he aprendido con las personas que trabajan. Podríamos poner, por ejemplo, que es diorita, ¿ya? Y la última parte, fíjense que tienen tres elementos, es como un vector, en realidad de 3 dimensiones, y los números van siempre entre 0 y 1, si acá no hay ninguno que llegue a 1. Y esto, no sé si lo conocen, ahí lo pueden investigar, pero es el código de color en RGB, ya que es el red, green, blue, que es un estándar típico para definir colores. Y ahí en realidad en general va de 0 a 255, pero en este caso se ocupa como estandarizado, ¿ya? ¿Sabes? Cuando yo llego a 1, en realidad es 255, y no sé, por la mitad de eso sería el 0,5, ¿ya? Entonces esa es la forma de ocupar el archivo. Igual, si ustedes solo recodifican y no ocupan este archivo, ahí sí les va a salir bien, pero con un color, digamos, asignado al azar. O sea, predefinido más que al azar. Y se ve de esta forma. ¿Ya se fijan? Acá, ahora en la leyenda me aparecen los textos que yo puse y se respetan los colores que se definieron. ¿Ya? Y entonces ahí sí, se fijan, ahí sí se ve como una buena leyenda de tipo de roca. Bueno, acá queda un poquito apretado porque es muy chiquitito, pero esa es la idea. ¿Ya? No sé si alguna duda de este repaso del location map. No hay ninguna por mi parte, profe. Vamos a continuar. ¿Se acuerdan que yo les había quedado, eso lo puedo subir ahora, le había quedado debiendo el arreglar el variograma y todo? Entonces acá, esto se lo voy a subir, pero solo para que lo vean. Eh, Quedó así ajustado el variograma. Y ahí está el variograma directo de oro, el cruzado, el de cobre, y bueno, y el cruzado que es igual. ¿Ya? Acá, solo recordarles este punto, no sé si se acuerdan, había sido calculado con poquitos datos, y nosotros ocupamos la opción en donde se le daba importancia a dos cosas: a la cantidad de datos con que se calculó cada punto del variograma,
y qué tan cercano estaba al origen. Y este dato pierde o sea, este punto en sí, más que este dato, este punto pierde por cualquier lado, ¿cierto? Uno, el punto, al menos la vertical, más alejado del origen, ¿cierto? Y además se había calculado con poquito datos. Así que por eso se fijan que el ajuste semiautomático del Varige Fit, de cierta forma, no le hace mucho caso. Y eso es bueno, digamos. Es bueno en el sentido de que nosotros lo queríamos así. Y ya con esto, ahí sí hacemos el cocrie. Y acá les voy a un poquito repasar acá los parámetros bien rapidito. Y quiero igual mostrarles un pequeño repaso de cómo uno va definiendo estas cosas. Bueno, en este caso nos vamos a saltar, ¿se acuerdan? Esta primera sección que era cuando había un modelo de bloques. Y vamos a pasar acá que es cuando qué datos estoy ocupando para el kriging, que hablamos de datos condicionantes en un contexto de simulación, también se puede hablar en el contexto de kriging, ¿cierto? Las coordenadas, los índices del cobre y oro, un nombre, acá, ¿cierto? El filtro, sin capping para el cobre, capping 5 para el oro, la ruta de donde están mis archivos de variograma, el vecindario de búsqueda, si es que lo roto o no. En nuestro caso nosotros hicimos omnihorizontal y vertical, así que no hay rotación. Como es omnihorizontal, los dos primeros radios los dejamos iguales. En este caso dividimos en octantes y pusimos máximo 20 puntos por octante, ¿ya? Y en este caso nosotros estamos ocupando el kriging ordinario, que es el 1, así que estas medias no se ocupan, pero si quisiéramos ocupar kriging simple, hay que poner las medias de las variables. Y variación cruzada. Con eso sacamos el kriging punto out. Y antes de pasar a evaluar esta validación cruzada, quería, o sea, perdón, antes de pasar al kriging de bloque, quería que igual hiciéramos un repaso de dos cosas. Cómo se evalúa una validación cruzada y con qué criterios uno va evaluando, porque a la hora que yo estoy haciendo una predicción con kriging, ya estoy completando mi modelo geoestadístico, ¿ya? Entonces a eso quería acá yo hacerles un pequeño repaso de algunos conceptos que están acá, pero igual es bueno y que a lo mejor vieron, por ejemplo, en evaluación de yacimientos o en, o en análisis estadístico y geoestadístico de datos, pero como sé que también a veces hay estudiantes de posgrado, no necesariamente, a veces algunos toman en línea, en paralelo simulación y evaluación de yacimientos que se puede hacer, pero complica un poquito. Entonces, acá un pequeño repaso de, primero, antes de pasar, voy a explicarles dos cosas. Primero, cómo se define un poco un modelo de bloques o una grilla, porque van a ser parámetros que son los que están, por ejemplo, ahí en el kriging, y por ejemplo, si queremos nosotros crear una grilla, también lo vamos a ocupar. Y luego, ¿qué criterio uno ocupa para quedarse como conforme con su kriging? ¿Ya? O sea, no, antes de quedarse conforme para definir buenos parámetros en el variograma y buenos parámetros en el vecindario de búsqueda para el kriging, o co-kriging, ¿ya? Los criterios son equivalentes. Entonces, primero el modelo de bloque, yo lo voy a mostrar en 2D, que es más fácil, pero es fácilmente extendible a 3 dimensiones, ¿cierto? Tenemos acá estas celdas que cada cuadrito no es del mismo tamaño, y una forma característica de ocupar esto es que se define un origen, ¿ya? Que en general, por ejemplo, en la XLib y en Andes, que hayan ocupado Andes, es el origen del centroide, digamos, del primer bloque. Y el primer bloque es el que tiene mínimo X, mínimo Z, mínimo Y, ya que en este caso es este punto. Entonces, con eso yo fijo esta figura en el espacio. Luego tengo los tamaños, ¿cierto? El tamaño en X, el tamaño en Y, también en Z. Y finalmente tengo lo que se llaman los nodos, ¿ya? Que es en cada dimensión cuántos bloques tengo o cuántas celdas tengo. Entonces, se fijan acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4.
Entonces acá tengo 8 nodos en X, 4 nodos en Y. Eso son los parámetros que van al principio cuando yo hago kriging de bloque. También yo puedo crear una grilla con esos parámetros. Luego, ahora volviendo al kriging en sí como modelo predictivo, después que yo ya hice mi variograma, idealmente uno, en general cuando hace la variografía, uno se queda conforme con... ya se está grabando. Uno se queda conforme con que ajuste bien mi variograma modelado a mi variograma experimental, ¿ya? Sin embargo, esto quiero recalcarlo, eso no significa que necesariamente que yo modele bien el variograma. ¿Por qué? Porque puede ser que en las direcciones que yo modelé no son las mejores, ¿ya? A lo mejor no encontré bien la anisotropía, que eso es, yo creo que el problema más difícil de descubrir cuando uno cuando uno está realizando estos modelos. Porque yo debería, uno, encontrar la anisotropía y por lo tanto hacer los variogramas en esas orientaciones y ajustar a esa orientación. Sin embargo, a veces pasa que uno o no la encuentra bien, o se lo olvida, o dice, oh, yo creo así mirando los datos en el espacio, yo creo que no tiene anisotropía y lo modela todo igual. Y el variograma ajusta bien, pero ¿qué pasa si después el kriging no predice bien? Probablemente hay un problema en el variograma. También puede ser que haya un problema en el vecindario de búsqueda. Entonces, uno, mi variograma tiene que ser bueno, y dos, mi vecindario de búsqueda tiene que ser bueno, ¿ya? Esos son, digamos, las dos grandes parámetros que yo puedo ir ajustando para mejorar mi modelo. Acá también algo que es bueno recalcar, que yo siempre voy a poder hacer eso en la medida de tener buenos datos, ¿ya? Buenos datos quiere decir, uno, datos de calidad, dos, suficientes datos. Por mucha calidad que tenga, si tengo 10 datos para estimar un yacimiento gigante, imposible hacer un buen variograma. Pero yo sobre los datos no tengo mucho control en general, ¿ya? Lo que tengo control es cómo hago el análisis variográfico, cómo hago el análisis o la definición del vecindario de búsqueda de kriging. Así que ahora vamos a ver ese aspecto. Entonces, el vecindario, de nuevo voy a hacer ejemplo en 2D, pero se extiende a 3D, se ve como una elipsoide en 3D, y lo que yo hago es que el punto central, acá donde está la cruz, o la ubicación que voy a estimar, se ubica ahí y empiezo a buscar datos alrededor, ¿ya? Se definen estos radios, ¿cierto?, en cada orientación, y lo que queda dentro del vecindario. Ahí sí. Yo puedo orientar el vecindario, eso es cuando tengo una anisotropía, y yo lo oriento en la dirección de la anisotropía, y en general esto no tiene por qué ser así, pero ayuda a ordenarse. Este radio que se ve más largo, en general uno lo trata de orientar en la dirección de máxima continuidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esa dirección, si yo voy a buscar datos como más lejos, esos datos van a seguir siendo bastante continuos en comparación al resto, ¿ya? Así que es bueno orientarlo ahí. Y ese va a ser como el R1. Y el resto de orientaciones quedan por construcción, que son siempre ortogonales, ¿no? Entonces yo puedo orientar eso y me va a cambiar un poquito los datos que voy a encontrar. y, y además de la orientación, yo defino lo grande, o sea, la magnitud de los radios, ¿ya? Acá hay un criterio que es muy ocupado, que yo no tengo mucha idea de dónde salió, y que, por ejemplo, muchas veces se ocupan, o sea, no, si sé de dónde salió, se ocupan los radios, se ocupan como radios exactamente los alcances del variograma. Y eso no es lo mejor, ¿ya? Claro, el criterio de ahí es que se dice, pero es que después de eso no hay continuidad, entonces no ocupo los datos, ¿ya? Como de ahí viene, pero en realidad a mí lo que me importa, como yo siempre estoy haciendo una estadística, estoy haciendo una predicción, ¿ya? Estoy tratando de predecir el valor de mi variable en estudio en ese punto. Lo que a mí me importa es tener suficientes datos, cantidad de datos, y ojalá escogidos de buena manera.
Y ahí hay algunos criterios, o sea, el profesor lo nombra, también no sé si hay como una comprobación más allá de la experiencia, pero que teniendo 50 datos más es más o menos robusto la estimación de los puntos de esa ubicación con CRI. Así que eso es como criterio general, pero en la medida de que sea posible siempre tomar la mayor cantidad de datos, ¿ya? ¿Por qué no es malo tomar más datos, por ejemplo, datos muy lejanos, que uno podría creer, como por ejemplo, mayor alcance del variograma? Porque finalmente el kriging es suficientemente inteligente, podemos decir, para ponderar muy poco esos datos, ¿ya? Y quizás ese trabajo dejemos hacerlo al kriging y no lo hagamos nosotros. Así, el kriging también es inteligente ponderando, por ejemplo, con un sobremuestreo, que es lo que hacemos con el de clustering, ¿cierto? Tratamos de corregir eso, el kriging lo corrige por sí mismo. Entonces, tiene todas esas propiedades que podemos aprovechar. Y en realidad la única dificultad de tener muchos datos a veces es computacional, ¿ya? Es que a la hora de ejecutarlo se me va a demorar mucho. Entonces, por eso en realidad uno fija más o menos la capacidad de su computador. Mira, yo puedo invertir matrices de 100%, entonces máximo 100. Y esos 100 trata de escogerlo de la mejor manera, ¿ya? Entonces ahí empiezan a ver los criterios secundarios. Entonces los criterios secundarios son si acá mencionárselo acá, que es que yo puedo, acá tengo 4 cuadrantes, puedo empezar a hacer filtros por cuadrantes, que es lo que le vimos en el Cocrigue. Y esos criterios, ¿cómo funcionan? Funcionan así. Si es que porque si yo no ocupo filtros por octante, lo que va a pasar es que si yo pongo un límite de, no sé, 20 datos, me va a tomar los 20 datos más cercanos. Pero puede ser, por ejemplo, imagínense que yo voy a poner en realidad 8 datos como máximo. No sé, porque mi computador no puede procesar más de 8 datos por alguna razón. Pero, por ejemplo, si los 7 datos más cercanos están en este octante, sin el criterio de octante me los va a tomar. Me va a tomar esos datos y no va a tomar el resto. Y vamos a volver como al problema de el sobremuestreo, de cierta forma, en una zona particular, ¿ya? Entonces, por eso es que uno dice, no, mira, tómame máximo 3 por octante. Entonces, en vez de tomarme esos 7 de este octante, me va a tomar 3, y el resto de los 6, no, serían, falla la matemática, de 5, ¿cierto? 5 más 8, o sea, 5 más 3, 8, me lo va a buscar en el otro octante, a pesar de que a lo mejor los de este octante están más cercanos, ¿ya? Eso también puede un poco reducir el efecto pantalla, que si es que lo vieron anteriormente cuando vieron clic. Eso es por octante. Máximo datos se lo mencioné, y también hay veces en que eso es más como un criterio personal, pero yo podría exigir que haya un mínimo de datos para siquiera considerar esa estimación. ¿Ya? Entonces puedo decir, mira, mínimo 4 datos, y si encontraste 3 datos, sabes que mejor en esa ubicación voy a considerar que no hay estimación. Y se pone un missing value, un valor faltante. ¿Ya? Anteriormente les dije que no era un buen criterio ponerlo al alcance de los variogramas, porque lo que me importa es la densidad de datos, y la densidad de datos va a depender de qué? Va a depender de la malla de muestreo, ¿ya? De mis muestras, de su disposición espacial. Va a depender de eso. Entonces, en base a eso podemos definir los radios. Ahí para que ojalá sea suficientemente grande para que haya suficientes datos. Lo que sí es bueno es ocupar la proporción de los alcances en los radios. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, ya supongamos que con unos radios alrededor de 20 metros tengo hartos datos para estimar, y mis variogramas, supongamos que el alcance, así en 2 dimensiones, el de mayor continuidad es el doble que el otro, entonces a mí me conviene poner quizá un radio de 20 y 40, ¿ya? O de 10 y 20. Entonces, esa relación sí es buena. Homologar los alcances y los radios, pero de forma proporcional, ¿ya? No como un número específico, duro, sino la proporción. Así que esos son los criterios con los que uno va haciendo el vecindario de búsqueda. Y
en general, si están convencidos de su variograma y, por ejemplo, la validación cruzada no les da muy bien, lo que yo recomiendo es, sobre todo, jugar más con esos parámetros. Y a veces uno a veces uno se restringe sin que, sin que sea necesaria la cantidad de datos, y yo lo primero que haría es poner más datos simplemente, ya porque si mi computadora es capaz de procesarlo, está bien, está bien. El problema es cuando no tengo suficientes datos. Y yo creo que haya habido como una, no sé cómo decirlo, como una especie de maña histórica, que por ejemplo hace 20 años cuando empezaron a salir los programas de geoestadística, y cuando, no sé, yo creo que así como en cuanto a difusión, el primer software así bien famoso y popular y que todavía se ocupa mucho, sobre todo en investigación, es la GSLib, ya que es la Geostatistical Library, Software Library, que de hecho el manual de la GSLib, yo lo recomiendo, es un manual de un software, pero muy buen libro de geoestadística, que es de la Universidad de Alberta, el Southern. Y ahí en esa época el poder de los computadores de hecho yo creo que apenas estaban saliendo con los computadores de multinúcleos, de esos temas, ¿ya? Menos habían temas como ahora, como por ejemplo son el procesamiento en tarjetas gráficas. O los clústeres de computadores eran mucho menos potentes. Entonces, quedó un poco como esa maña de ocupar quizás pocos datos, y siendo que ahora hasta en algunos notebooks se puede procesar con una cantidad bastante alta. Así que eso, y ir manejando también los filtros por octante, ¿ya? Así que lo que yo estoy validando de cierta forma con mi validación cruzada son que modelé bien mi variograma, eso significa que encontré bien las anisotropías y que hice bien el ajuste, que mi vecindario de búsqueda está bueno, y quizá algo que es un poco complementario, también yo estoy un poco validando las unidades de estimación. Ya como en este ejemplo, por simplicidad no lo hicimos nosotros porque uno tiene que hacer un kriging por cada unidad, y en este caso no es tanta la diferencia. Pero también puede ser que en realidad yo no separé bien las poblaciones, ¿ya? A lo mejor mezclé dos tipos de, no sé, de mineralización, y en realidad ya eso afectaba cómo se comportaba la ley de cobre, y era mejor modelar por separado. Entonces, a eso de por sí no se parecen las poblaciones estadísticas, que tienen su origen en la geología, y por lo tanto va a ser un poco imposible de que le encuentre un buen variograma y haga un buen crimen porque simplemente estoy modelando conjuntamente dos poblaciones que son diferentes. Así que eso como criterio. Y también otro tema acá, que es todo esto es para completar que se entiendan bien todos los conceptos detrás del co-Krige, que después también van a estar cuando hagamos simulación. Y es que la estimación de bloque es un poquito diferente a la estimación puntual, ¿ya? Porque yo podría estimar puntual el centroide de cada bloque con un valor con la fórmula Kriging típica, pero a la hora de hacer estimación de bloques, bueno, hay métodos o hay implementaciones, porque también hay, finalmente el Kriging, yo siento que es una familia de algoritmos, ¿ya? Más que como uno en particular. Hay implementaciones que hacen como el Kriging directo de bloques, pero por ejemplo, una opción que se puede hacer es lo que hace el co-Kriging en la XLib, y es que se discretiza cada bloque en como mini modelos de bloque o mini celdas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, acá hay una discretización de 2 en la vertical y de 3 en la horizontal, y lo que se hace simplemente es que se estiman estos 6 puntos, valga la redundancia, de manera puntual, y se hace un promedio, ¿ya? Se hace un promedio y ese es el resultado final del bloque. Eso, ¿por qué es bueno? Porque, bueno, los bloques pueden ser muy grandes, así que esta distancia puede ser significativa, y eso, de cierta forma, va a afectar al variograma, porque el variograma, recuerden que depende de la orientación y la distancia, y me va a dar, de cierta forma, estoy como un poco, no sé si llamarlo así, pero como muestreando más zonas del bloque para su estimación final, que es lo que representa el bloque, ¿cierto? Eso también lo vieron. Finalmente, yo cuando estoy hablando de la ley de un bloque, estoy viendo esto como un soporte completo, y que yo como que en cualquier
el lado que sea como sondaje al bloque, podría más o menos encontrar esa ley, si es que estamos hablando de ley. Así que eso es para complementar un poco y hacer un pequeño repaso de todos estos conceptos que están dentro del COCRIE, ¿ya? No sé si hay alguna duda de estos aspectos, que son bien prácticos, creo yo. Oye, Sí, los vamos por Kriging, la etapas. familia. Yo tengo una pregunta. La familia de los Kriging son la estimación por mínima varianza, ¿no? Todos tienen ese mismo principio. Sí, todos O que tienen ese tratan de. mismo Ya, principio. ya. Sí, eso también ahí lo que llaman es que el Kriging es óptimo. Dicen que, hoy se me olvidó cuál es, hay como un término en inglés, pero que es el estimador lineal, porque ahí también hay una restricción, es lineal, hay otros estimadores no lineales, de mínima varianza, ¿ya? Y claro, si todo se deducen en un contexto, porque por ejemplo, hay otro tema que está detrás, que es, hay cierta hipótesis de que mi campo aleatorio, como ya vieron en simulación, es estacionario, ¿ya? Y bajo ese contexto es el mejor. Y bueno, y ahí empiezan a aparecer los temas como el Kriging universal, que también uno puede darle una deriva que indica la no estacionariedad, pero sí, todos se deducen como bajo el criterio de mínima varianza y son lineales. Eso. Ya, entonces ahora vamos a ver los resultados no, bueno, estoy compartiendo la pantalla completa, así que paso directo. Vamos a ver los resultados de la evaluación cruzada. Que eso está acá. Miren acá, para que lo tengan en cuenta yo, porque se juega un poquito más fácil de más. Pero acá tengo varios errores. Voy a ver, déjenme, voy a mejor copiar esto por si se pierdo. Voy a hacer el análisis, porque mira, hay dos formas de hacer el análisis de evaluación cruzada. O sea, uno tiene que ver estadísticas principalmente. Pero yo eso lo podría hacer con el distribution, pero también para que se queden un poquito como con la idea, es que yo puedo ir combinando estos resultados con, por ejemplo, otro software. ¿Ya? Entonces acá lo que yo voy a hacer es ocupar acá el Excel. Y acá vamos a calcular la estadística y también vamos a hacer un poquito un repaso de eso. No me lo veo. Y en la evaluación cruzada tenemos que analizar los errores y el gráfico de dispersión entre el valor real y el valor predicho. ¿Ya? Así que eso. Mira, ¿saben qué? Antes no le expliqué el archivo. A ver si se lo voy a explicar, perdón. Entonces, ¿qué me da la validación cruzada? Me da acá, ojo que hicimos un co-Kriging, así que estimamos conjuntamente cobre y oro, ocupando cobre y oro. Entonces tengo los valores predichos de cobre y oro, la varianza de co-Kriging, como es variación cruzada tengo los valores reales, ¿cierto? Y acá esto se podrían calcular, pero me calcula la XLIP directo, el error de predicción, que es cierto que sería el valor real menos el valor predicho, y el valor estandarizado, que es eso mismo, pero dividido por la varianza crítica. ¿Ya? Así que eso vamos a revisar ahora. Si saben que para no hacer el break después, ya sé que me han interrumpido, hagamos un break de 5 minutos. Yo por mientras voy a preparar el Excel y ahí retomamos. ¿Ya? Y bueno, acá después de una pequeña manipulación, pasé a formato CSV o a formato Excel los resultados, ya que poniéndole encabezado en horizontal en vez de en vertical, quitando el título y la cantidad de variables. Y vamos a hacer el análisis de la evaluación cruzada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero qué análisis se hacen? Como les decía, vamos a analizar los errores, la estadística de los errores, y después vamos a ver
el gráfico de dispersión de valores reales versus medidos. Entonces acá vamos a ocupar, para quienes no lo conocen, les puedo dejar después un videito de cómo instalarlo, pero ocupar el módulo de análisis de datos. Y vamos a ocupar este módulo de acá que se llama estadística descriptiva. ¿Ya? Y acá, ahí se fijan lo que yo seleccioné toda la matriz, ya con los datos. Y en este caso vamos a agrupar por columna, ¿cierto? Porque mis variables están por columna. Se ocupa esta opción que es rótulo en la primera fila, que es simplemente una etiqueta, que ya la van a ver al final. Se pueden ver varios estadísticos referentes a la media, sobre todo, pero nosotros vamos a ver simplemente la estadística básica, estadística descriptiva, que es muy parecida, un poquito más completa que la que les mostré con el distribution descriptive. Entonces, poner acá estadística. Y lo voy a dejar en una nueva hoja. Y acá está. Acá no queda tan ordenado en el Excel, pero voy acá a limpiarlo un poquito porque a nosotros que nos importa. Oh, muy grande. Lo borro después. Me importa analizar los errores. ¿Ya? Entonces, toda esta parte de acá, que son las predicciones, la varianza de predicción, la predicción de la varianza de predicción, los valores reales, no le importan mucho, le importa más de aquí hacia adelante. Así que eso es lo que vamos a poner ojo. De hecho, esto de acá, solo para que se vea mejor, lo voy a eliminar. Y criterio número 1. Nosotros queremos que el error sea, que el error sea, que la estimación por Kriging, bueno, es por construcción así, pero que sea exacta, sea insesgada, ya que en promedio el error es 0. Entonces eso hay que comprobarlo. Entonces acá vamos a ver primero voy a marcarlo acá, a ver si no me sale. Vamos a ver el de cobre primero, ¿ya? Y acá voy a dejar esto con menos decimales. Entonces veamos cuál es la media. Ya esto, fíjense, es la variable error de predicción. Entonces vamos a ver cuál es la media de esa variable. En este caso es menos 0,03. ¿Ya? Ese error es bastante bajo, pensando en los datos que teníamos. ¿Ya? Ojo que este error está en la misma unidad de medida que mis variables. Entonces, mis variables, ¿cierto?, eran leyes de oro, o sea, perdón, en este caso leyes de cobre, por lo tanto van de 1 a 100, y en este caso mi error promedio sería 0,003 de ley de cobre, ¿ya? O sea, a eso se le aplica el porcentaje. Entonces, es más o menos bajo. Acá en el oro también da más o menos bajo. También lo voy a bajar los decimales. Y eso más o menos me indica que es buena la validación, me dio bien la validación cruzada, por lo tanto el variograma que ocupamos y el vecindario de búsqueda son suficientemente buenos. ¿En qué más uno se fija? En la variación estándar o la varianza. Bueno, pueden ver cualquiera de las dos, pero uno, un poco lo que comentábamos antes, ¿cierto? Es que queremos tener el mínimo error o que el error tenga una desviación muy pequeñita. Acá no hay un criterio de un número, ¿ya? Pero sí que sea pequeño. En este caso es 0,35 y yo diría que más que para llegar a un valor absoluto, uno podemos comparar, por ejemplo, con el rango en que se mueven nuestros valores, pero yo diría que más que nada el criterio de la varianza sirve para comparar, por ejemplo, si hicimos, no sé, si probamos 2 variogramas en nuestra estimación. ¿Ya? Es común que uno haga un intento
no resulte bien y después vuelvo a hacer otro intento y ahí parece que resulta mejor, entonces me sirve para comparar, ¿ya? ¿Cuál va a ser mejor? La que tenga menor varianza, porque va a tener menor error, significa que hay menores desviaciones. Ahora con la varianza, con el error estandarizado, el criterio es muy parecido y lo que hacemos también es que el error promedio también tiene que ser cercano a cero, y acá también da muy cercano a cero. A diferencia del otro error, acá sí hay una especie de normalización en cuanto como al rango de los datos, ¿ya? Así que más o menos esto sí me podría indicar, no lo tomo indirectamente así, solo como una intuición, pero sí me podría hablar quizás más como de un porcentaje de error, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si acá me da 0,05, significa que estoy teniendo un error más o menos de 0,5%, ¿ya? O, bueno, 0,6 en realidad. Pero es una intuición, no es que sea ese el error, ¿ya? Es solo pensando en que estamos normalizando por la dispersión. Y en este caso, el análisis de la desviación estándar es diferente y dado que está, como le digo, esta especie de estandarización, acá nosotros buscamos que esto sea cercano a 1, ¿ya? Mientras más cercano a 1, mejor. Ese es el criterio. Y acá sí hay, digamos, un número duro que uno busca, al cual busca llegar. Así que eso es el análisis de errores, ¿ya? Que en general es como lo más fácil de lograr. Lo que es más difícil es lo que les voy a mostrar ahora, que es cómo se ve. Oh, no, esta vez no. ¿Por qué desapareció mi menú? Es hacer el. Acá está. Es hacer el gráfico de dispersión de los valores reales versus los valores estimados. Y nosotros lo vamos a hacer acá. Tiene un montón de información, pero nos vamos a enfocar en algunos elementos con una regresión lineal, ¿ya? Que, como les digo, esto, quienes hicieron análisis de datos, quienes lo están haciendo, lo van a ver en algún momento, pero por ahora es más que nada hacer el gráfico, que también lo vamos a ver después con LexLib. Entonces, acá están mis datos, ¿cierto? Y vamos a hacerlo para un caso ya, cobre, para el caso del cobre, y se los dejo de tarea para que lo hagan con el oro. Entonces me voy acá a análisis de datos y voy a hacer una regresión. Una cosa importante, acá vamos a ocupar de nuevo la opción de los rótulos, es que vamos a usar la constante igual a 0 porque son leyes. Eso por ahora tómenlo como un input nomás, ¿ya? Y una cosa importante es que cuando hacemos la regresión, en el eje Y tiene que estar el valor real, ¿ya? Entonces acá en el eje Y vamos a poner el valor real de cobre. Y en el eje X, Disculpa, vamos, ¿de dónde se obtenía ese valor el valor real? el valor real es de la construcción de la variación cruzada. Porque tú, Ya. cuando haces la variación cruzada, lo que haces es que haces esto para todos los datos. Un poco tomas un dato, lo guardas por un momento y estimas esa ubicación con el resto de los datos, ¿ya? Claro. Pero ese dato lo tenías guardado, entonces tú en realidad sí sabes cuál es ¿Cuánto su es? valor real. Y esa es Ya. la comparación que se hace. Ese valor que fue Sí, predicho se compara con el real. ahora me acordé. ¿Y por qué se saca? Porque en realidad uno está haciendo como la simulación de cómo estimaría ese valor si es que no lo tuviera. Y vamos a ver la curva. Entonces acá vamos a poner SCAPLT para que suene como el de XLib. De acá yo creo que se ve medio feito, pero yo creo que es un tema de escala. Así no dio tan bien, ¿ah? No, dio como tipo mariposa, eso es No, malo, ¿no? sí es malo, pero es porque yo me equivoqué, porque acá tomé la varianza predicción. Perdón, Ah. ahora sí la voy a tomar bien. Eh, Ahí nos debería dar una elipse o una cosa así. sí, debe dar ojalá una elipse orientada según
La regresión, la línea. y según como el bisector que se llama, que es la identidad, es la curva I igual a X. Claro. De acá, entonces en el X me equivoqué. Ah, claro, es que Oye, Fabián, no leí hasta el final, ¿sí? en este ramo es necesario hacer todos esos test, eso de Student, de ANOVA, o con esto nomás estamos bien. No, con esto está bien. Sí, Ah, ya, bueno. no es necesario como, o sea, puedes calcular el promedio nomás y que te dé cero, no hacer un test de hipótesis sobre la media. No, ya me quedo con esto nomás mejor. Sí, Dale. sí, y esto en realidad yo, es porque sobre todo cuando uno quiere comparar, a veces uno ve este dibujo que ahora sí dio bien, ¿cierto? Esto es lo que uno espera. Se fijan que es más o menos una elipse y está bien orientado según la regresión y está más o menos no tan inclinado para ningún lado, ¿ya? Y siempre pasa este efecto, esto quiero destacar, que se fijan que acá, bueno, cerca del origen parece que hay poquito error, y acá en valores altos hay mucha dispersión. De hecho, por ejemplo, no sé, ese punto de acá tiene 3 puntos más o menos de error, o ya 2,7, lo cual es bastante para una ley, ¿ya? Entonces, fíjense la diferencia entre si una ley que su valor real era 7 y yo la predije como 3,5, hay un potencial que no estoy aprovechando, por ejemplo, en planificación minera. Pero esto es una de las motivaciones de por qué ocupamos simulación. Y eso se vio un poquito, yo creo quizás se ve un poco rápido, pero ocurre que el Kriging es malo para predecir valores extremos, ¿ya? Sobre todo valores altos, y en general los valores altos son pocos. Entonces, como que no tiene mucho como predecir. Con la simulación no ocurre tanto esto. O sea, más que no ocurre, como que se toman en cuenta estos casos, ya porque la simulación es otro enfoque. Porque no queremos, por ejemplo, si en predicción uno quiere predecir con el menor error posible, y la simulación es como sincerarse, es como decir, no, yo sé que voy a cometer harto error, así que en vez de predecir con poco error, quiero encontrar un rango y ojalá saber cuánto error estoy cometiendo, ¿ya? Entonces, Y por eso los valores de ley baja no los consideramos como extremos, ¿no? Eso no tiene tanta varianza, ¿o sí? no tienen o sea, se podrían considerar como extremos dependiendo de la distribución. Ya. Nosotros lo vimos en el distribution, pero la log normal en general tiende hacia la Sí, tirada izquierda hacia... y tiene varios datos. Por Claro. ejemplo, yo he visto que el hierro distribuye gaussiano, y ahí puede ser que sí hayan valores extremos bajos. Tienen que ver eso de los valores extremos con cuán diferentes son, no exactamente así, pero como del promedio, ¿ya? ¿Qué Claro, tanto claro, nos claro. alejamos? Y en este caso, por ser log normal, los valores bajos son como mayoría. Así que por eso no ocurre ese problema. Sí, de hecho también ocurre con los valores bajos. El CRIM sobreestima valores bajos y subestima valores altos. Sí, eso, claro, eso es a lo que yo iba. Sí, Por eso me estaba confundiendo. sí. No, pero es súper buena esa acotación porque, claro, en otros contextos puede ser que en realidad los valores bajos son los que causan problemas. Y bueno, y acá también esto es más interpretativo, ¿cierto? Porque estamos viendo un gráfico, estamos viendo que ojalá tenga forma de elipse, que ojalá esté orientado. En este caso no hay tanto sesgo condicional, vamos a ver el sesgo condicional cuando veamos el escaplete, pero el sesgo condicional tiene que ver con que, por ejemplo, si hago una regresión acá, probablemente esta regresión ya no va a estar tan alineada acá, porque esta es la regresión global de todos los datos. ¿Ya? Y el sesgo condicional significa que bajo ciertas condiciones, que por ejemplo puede ser datos sobre una ley de corte o sobre alguna característica geometalúrgica, que ahí ya empieza a perder como su propiedad de ser insesgado el clic. ¿Por Entonces, sectores pasa eso? sí, de hecho el sesgo Ya. condicional es muy difícil que no ocurra. Claro. Es que Sí, la hipótesis de estacionariedad es demasiado fuerte y de repente sí, po. no es Sí, cierto. ya, claro. Y ahí uno cuando filtra puede romper esa hipótesis como fácilmente, porque en general Claro. el filtro tiene que ver, es un filtro más como de aplicación, no un filtro estadístico. Sí. Así que
Lo que le estaba comentando, esto es más interpretativo, ¿cierto? Yo puedo comparar, ojalá que mi nube tenga, sea más apegada a la recta, ¿cierto? Que significa que tiene menos error, menos dispersión, pero el Excel me da algo que no da la Sleep, por eso se los quería mostrar acá, que son estos los coeficientes de correlación. Y ahí, eso quizás es lo más fuerte, diría yo, como de comparar numéricamente. Ya yo pueden ocupar cualquiera de estos, porque como son regresiones univariables, no cambia tanto. Pero hay que comparar el mismo, ya. O sea, si ocupamos el coeficiente de correlación múltiple para una configuración, por ejemplo, de variograma, ocupamos el mismo para la otra, y acá el que llega más cercano a uno es el que gana. ¿Ya? Y muchas veces acá hay mayores diferencias que lo que vimos en los errores. A veces pasa que el primer error da parecido, a veces la varianza cambia un poquito, pero donde puede haber mucha diferencia acá. Así que eso es el análisis que uno hace de la variación cruzada. Recuerden, error estandarizado y error como normal, promedio cero, ojalá varianza mínima en el error, que la varianza del error estandarizado sea cercana a 1, y este gráfico de dispersión en el análisis que hicimos ahora. Y hay lo otro que así como algo como global, que por ejemplo, no sé si, yo sé que hay algunos que, por ejemplo, usaron Andes en evaluación de yacimiento, o a lo mejor tienen, no sé, habilidad con otro software más comercial como Vulkan o Mindsight. También pueden, por ejemplo, ir importando estos datos y manejar en lo que les sea más cómodo en realidad. Lo importante es que tengan los conceptos. Y sí o sí, la Sleep tiene todo lo que necesita, ¿ya? O sea, si quieren hacerlo todo con la Sleep, genial, pero si quieren ir combinando, no hay problema. Así que ahora vamos. ¿Sí? ¿Y existe algún tratamiento para estos datos que se arrancan de la distribución general de los datos? ¿Onda para ajustarlos más a los datos hacia la identidad? ¿Cómo No. cambiar el operador que se aplica al cross-validation, algo? ¿No? No. O sea, en general eso es como un problema del Kriging, ¿ya? O de la familia de métodos de Kriging. No hay como una solución en ese contexto. Hay métodos que no se ven en estos cursos, que son, por ejemplo, de predicción no lineal. De hecho, hay un Kriging no lineal, en algún momento van a ver el Kriging, o sea, sí, no es que lo van a ver así como en detalle, pero yo creo que se lo va a mencionar el profesor, el Kriging disyuntivo. Y en general uno lo que hace es esto que les comentaba, que empieza a hacer el enfoque más de simulación, que bueno, la simulación es como una forma de solucionar, pero el enfoque es que yo más que predecir un valor, lo que hago es predigo ese valor y trato de cuantificar el error que hay alrededor, ¿ya? Y eso puede ser a nivel de punto, a nivel de una región, que eso es lo que yo creo que ya están comenzando a ver, que es cómo se cuantifica la incertidumbre local primero, y después van a ver la incertidumbre espacial, que es como cualquier región. Y ahí uno lo que se imagina es una distribución de probabilidad, que es un valor, pero más un rango en el que se mueve. Y sí, y los métodos que tienen mejor desempeño hacia el contexto de predicción son los que menciono que son ya los métodos de interpolación, pero no lineal. Y ahí yo no tengo mucho conocimiento, no he ocupado mucho, pero sé que existen versiones del Kriging no lineal, entre otros métodos. Así que eso. Miren, acá para terminar vamos a hacer, si bien es lo mismo, vamos a hacer el mismo gráfico, pero versión Sleep, ¿ya? Y es más que nada para que aprendan a ocupar esta rutina. Y por otro lado, para que vean cómo se ve el gráfico, porque acá también hay más opciones, que en el otro caso no están. Entonces, ¿se acuerdan que le había enseñado esto de los puntitos? Vamos a hacer el SCAD-PLT. ¿Se acuerdan? Estamos acá, scadplt.par. Después, nuestro resultado está en Cocrige, así que 2 puntos Cocrige, cocrige.org. Y de nuevo, miren, hagámoslo ahora para el oro, para ver cómo salió el oro. Y recuerden, tenemos que ver
el oro predicho, que va a ser entonces el número 2, 3, 4, 5, 6, versus el verdadero, que es el 6. Entonces eso es lo que vamos a plotear. Oh, perdón. Ahí sí. Entonces, el X es el 2, ¿cierto? El predicho, y el verdadero es el 6. No vamos a ocupar tipo de roca, acá podríamos haberlo ocupado si es que lo tuviéramos en el archivo de validación cruzada. Esto lo que me va a hacer es que me va a pintar con un color de tipo de roca cada puntito. Y acá vamos a cambiarle el nombre porque ahora es true. No está proyectando. No estoy proyectando, gracias. Parece que apreté sin querer el botón cuando apreté el otro. Y acá voy a hacer un pequeño repasito. El SCARPLT, primero vamos a ir a donde está el archivo. Se guardan punto, subir un directorio, y dentro de la carpeta cocrige pusimos el cocrige.out. De ahí vamos a ocupar las columnas 2 y 6, que son el 2, el valor predicho de oro, y 6, el valor real de oro. ¿Ya? Para completar el análisis vamos a ver el oro. Acá, en los tipos de roca, yo puedo indicar una variable, y ¿qué es lo que me haría esto? Me pintaría, según esa variable, los puntos del scatterplot. Pero en este caso no los tenemos en la base de datos, y no lo vamos a considerar porque no es tan importante. Ojo que este scatterplot nosotros lo vamos a ocupar para la validación cruzada, pero puede ser para cualquier tipo de variable. Por ejemplo, les dejo de tarea que ustedes hagan el scatterplot de cobre y oro para que vean la correlación entre cobre y oro. Nosotros vamos a ver entonces, no, el X es el predicted Q, ¿cierto? El valor predicho de cobre versus el valor real de cobre. Como siempre, si hay límites o no, ¿cierto? No los vamos a ocupar nosotros. Y acá me voy a ayudar un poquito del Excel. Ya hasta, miren, solo estos valores van a quedar filtrados, pero vamos a ver hasta 7, ¿ya? Hasta 7 para que quede cuadradito, que eso también como que deforma un poco menos el análisis. Entonces vamos a hacerlo en un cuadro de 0 a 7, como el cuadro que vamos a visualizar. ¿Ya? Ojo que acá, tal como en el location map, este filtro de acá es sobre los datos. Significa que esos datos ni siquiera los toma en cuenta. ¿Ya? Por ejemplo, no los toma en cuenta para la regresión que va a realizar. Sin embargo, este límite de acá es solo para efectos de visualización. Quiere decir que los límites de la imagen van a estar entre 0 y 7, pero por ejemplo, un dato que está arriba de 7 sí va a ser considerado en el cálculo de la línea de regresión. ¿Ya? Esa es la diferencia. Acá se repiten algunos elementos del location map. De nuevo, un tamaño del punto. Si quiero, perdón. Antes del punto es si es que quiero, cada cuántos datos quiero graficar, que en este caso cada un dato, así que son todos los datos. Tamaño del punto. Y acá yo le voy a agregar este 1, que es graficar el bisector, que esto era lo que les decía, que es la curva de identidad. Por ejemplo, yo en una predicción perfecta, todos mis puntos van a estar en ese punto, en esa curva, que es algo casi imposible, pero por eso se usa la referencia. Luego la regresión lineal, que es la misma que mostró el Excel, y también el tercer uno me indica que yo voy a graficar la regresión condicional. Y ahí esto me ayuda un poquito a ver el sesgo condicional. Ahí cuando vemos el gráfico se va a ver un poquito más claro. Y el nombre base, que va a ser el prefijo de los archivos de salida, y nosotros no vamos a ocupar filtro, no vamos a ocupar filtros. Vamos a poner uno acá, porque siempre es bueno dejar uno para que uno no se lo olvide. Pero es en el mismo sentido que
había explicado en otras rutinas, que es que acá yo puedo ocupar un filtro sobre variables diferentes a las que estoy graficando, ¿ya? Y ahí uno puede hacer una lista de filtros y la ocupa. Entonces vamos a hacer el scatterplot con el scatplt. Acá hay algunos, así como estas son recomendaciones más mías, como de presentación de datos y todo. A veces en el, es que estaba graficando oro, se me había olvidado eso. En la XLib, por ejemplo, ocurren cosas como así. Que bueno, acá no se nota tanto, pero se fijan que a veces la leyenda no está en el mejor lugar. Así que consideren eso, por ejemplo, a veces para darle un límite quizás más grande que entre 0 y 7. Acá yo voy a rehacer esto para que sea mejor, porque acá parece que el oro no dio tan bien. Puede ser un efecto de zoom, porque el oro tenía valores mucho más altos. Entonces lo voy a dejar hasta, no sé, 30. Y acá voy a poner el nombre correcto. Predicted oro y true oro. Hoy podemos ver el histograma de oro para ver sus valores. Mientras corre voy a ver acá el distribution para acordarme. Oh, no tengo distribution acá. Lo tengo acá. El oro se movía, por ejemplo, hasta 5 y era harto. Ahí terminó. Acá me moví mucho, perdón. Proyecto scatplt y ahora sí, veamos qué tal dio. Ya. Y acá ya no se ve tan mal. Se fijan, antes se veía un poco mal porque estábamos viendo solo esta parte, entre 0 y 7. Pero ahora se ve un poquito mejor. Acá quizás me fui al chancho, fui un poco extremo en el 30, podría haberlo dejado en 20. Y acá, miren, acá apareció algo importante que igual se los quiero mencionar, que si se fijan, apareció esta línea arriba. Esa línea, no sé si alguien... Yo la he visto en muchas scatterplot que he hecho de variables. No sé qué es. Me acuerdo que se mencionó en un curso, pero no sé qué. ya, ¿alguien se le ocurre por qué y por qué justo en 15? Esos son los valores máximos, quizá, que los tiran a 15 porque uno puso un filtro, ¿no? Sí, exactamente eso. Nosotros ocupamos, cuando hicimos el Cokriging, se me mezcla porque se llama Cokriging la rutina, pero cuando hicimos el Cokriging, el capping que ocupamos para el oro fue 15. Eso, el capping. Eso era. ¿Ya? Por eso queda eso ahí. Ahí está. El capping fue 15. Sin embargo, igual acá yo quiero resaltar algo que desde mi punto de vista, y yo finalmente uno cuando hace el capping, yo creo que este es como ¿cómo llamarlo? Como que le falta una partecita a la XLib de que podría querer yo verlo así para acordarme cuál fue el capping y sabiendo que ese fue lo que ocupé, pero sin embargo el valor real no es 15. El valor real es el valor real. Y lo que sí, ese límite 15 se ocupó en la predicción. De hecho, la predicción acá se ve... no, sí, dan valores arriba de 15. Bueno, a veces pasan esas cosas raras, pero hay muy poquito arriba de 15. ¿Ya?
bueno, dio arriba de 15 porque seguramente estaban juntos y todos eran muy grandes. Y sería bueno también tener la opción de ver este mismo scatter plot, pero que en el i en realidad estuviera mis valores reales originales, ¿ya? Así que solo ese un comentario al margen, que ese gráfico también sería útil. Y acá, analizando de nuevo cómo analizamos los scatter plots, acá igual ya no es tan bueno la estimación, ya comparando al cobre. Si se fijan acá, ya hay más error acá, empieza a abrirse es mucho más fuerte la dispersión a medida que aumentan las leyes. Así que en ese sentido no da tan bien como el cobre. Sin embargo, el oro es conocido, o se sabe, ahí pueden, a quienes les guste la investigación, ver, es muy difícil de predecir. Así que por su naturaleza, de ahí viene, por ejemplo, el nombre del efecto Pepita, ocurren ciertas discontinuidades espaciales que complican mucho su predicción. Así que por ese lado a lo mejor podemos estar conformes de que era difícil de predecir y no está tan malo. Acá, si se fijan, esta línea, la negra, simplemente divide, está acá en 45 grados, divide en dos zonas el gráfico que es cuadrado, ¿cierto? De 0,30 a 0,30. Yo recomiendo eso porque uno lo puede hacer como con otra escala. Por ejemplo, podríamos haberlo hecho en, no sé, hasta 20, acá hasta 16, pero distorsiona un poco esta correctitud. Y por eso es bueno hacerlo así siempre que en 45 grados el negro, que es el bisector. Y además de eso está el azul, que es la regresión lineal, que esa es la misma del Excel. Y acá está lo que yo les comentaba, que es la línea de regresión condicional. Y si se fijan, en general va pegado acá, pero acá cuando ya hay menos datos, empieza a variar un poquito. Y ahí, por ejemplo, acá se nota clarito, esa línea de regresión está considerando solo esos puntos. Y ahí se ve como muy diferente. Y este, por ejemplo, quizás no es el mejor caso porque son poquitos puntos, pero acá uno podría decir, mira, acá hay un sesgo condicional, porque en esta zona, en realidad, los datos están sesgados a 15, ¿ya? O sea, sí, están sesgados a 15. Y no me da orientado según la negra, que sería como con nada de sesgo. Entonces, eso es lo adicional que tiene este gráfico. Cuidado con las leyendas. Y acá también, ojo cuando ocupen capping, ¿qué ocurre esto? Ustedes podrían agregar el otro análisis también. Aunque en el Kriging a veces pasa esto de acá, pero en general también un poco controla el máximo predicho en base al capping que yo ocupé. Así que eso es la clase de hoy. La idea era que se repasara un poco los conceptos que van a ocupar en el proyecto, porque el proyecto sí o sí va a tener una primera parte de estimación bivariable, de predicción. Y ya en la próxima clase vamos a hacer ahora el modelo de bloques. Vamos, a pesar de que a lo mejor este gráfico de oro no dio tan bueno como el cobre, va a ser el definitivo. Y esto también quiero recalcarlo, que uno en qué momento hace el análisis y un poco se quiebra la cabeza para que dé un buen modelo, es acá, en la evaluación cruzada, ¿ya? Acá es donde yo empiezo a ajustar el variograma, a lo mejor busco otra anisotropía, empiezo a buscar el vecindario, y una vez que ya estoy convencido, así como hoy, que espero los haya convencido, ahí recién paso al modelo de bloque, y eso en realidad es casi un trámite en cuanto a análisis, porque yo ya sé que estoy yo bien, entonces yo estimo sobre bloques, y listo. ¿Por qué les comento esto? Porque como en la práctica, en flujo de trabajo, quizás en estimación no es tan terrible, porque la estimación no se demora, pero por ejemplo la simulación se les va a demorar el cálculo, ¿ya? Entonces, antes de que vayan a lanzar su simulación, quizás no tomen en cuenta mucho los bloques, porque también existe la relación cruzada en simulación, ya lo van a ver, sino que preocupense de sus muestras simplemente. Ya hagan la relación cruzada sobre sus muestras, ya hagan este proceso de inversión simulación varias veces, y ahí iteran o van revisando y revisitando
sus variogramas. En simulación incluso puede ser que tengan que revisitar, no sé, su transformación gaussiana, la anamorfosis, el modelamiento de las colas. Entonces, es como para que no se vayan al modelo de bloque hasta que estén como convencidos de que está bueno su modelo. ¿Ya? Porque les va a hacer perder tiempo también. A veces pasa eso que yo he visto que simulan, y en realidad no tenían tan bueno su modelo y se demoraron, no sé, un día en ver que su resultado les dio mal, siendo que era mucho menos pesado verlo directo en los datos. Así que eso, no sé si hay alguna duda de los conceptos, de las rutinas que vimos, o si ojalá hayan aclarado algo que en algún momento vieron. ¿Todo bien, Fabián? Súper, ya qué bueno. Consejo, practiquen XLib. Como les digo, tiene sus mañas, así que les recomiendo ir practicando, ir haciendo estos ejercicios. A veces les digo, miren, hagan eso como tarea. Es bueno para que vean el resultado y también para que practiquen en la manipulación. Y eso, pues. Yo, entonces ahora les voy a subir también el directorio con la variografía, que era lo que les debía. Y creo que eso es todo lo que les debía. Voy a subir el Excel igual para que lo tengan, para que tengan ahí, lo voy a ordenar un poquito, para que tengan todas esas estadísticas que uno ve. Y eso, cualquier duda que tengan me comentan. Bueno, yo sé que acá a veces hay más estudiantes de posgrado, así que también le ofrezco mi apoyo en lo que pueda, si es que su tesis tiene algo de geoestadística o incluso algo más de análisis de datos, que a veces, no sé, las personas más del área como de metalurgia, a veces hacen cosas de ese estilo, también los puedo apoyar si es que puedo. ¿Ah? Así que eso, quedo a su disposición, me preguntan lo que necesiten y practiquen XLib. Les recomiendo practicar ahora antes que van a empezar sus trabajos de los otros cursos, etc. Oye, Fabián, disculpa lo perdido, pero esto es para hacer un proyecto, ¿para cuándo es? Que no caché si se subió en un enunciado. No se subió el enunciado, de hecho yo creo que faltan varias semanas, ni siquiera sé si lo tenga definido el profe. Pero claro, la evaluación ahí puedes ver, creo que la primera clase el profe pone la evaluación, no pone fechas, si mal no recuerdo, pero la evaluación de este curso son presentaciones de trabajos de lecturas de investigaciones, investigación aplicada, investigación como más científica le pone el profe. Y complementario a eso hay un proyecto que yo diría que es como la gran evaluación, ya es como la evaluación más grande, creo que no sé si pondera la mitad o algo así, pero eso lo pueden ver en las reglas de la primera clase. Y en ese proyecto van a tener que sí o sí usar la XLib porque, por ejemplo, la herramienta de simulación que se ocupan están acá, ¿no? Así que eso, ¿no? Y igual el profe siempre da harto tiempo, o sea, no va a ser de un día para otro, pero igual es bueno que ya estén entrenados en la XLib a la hora que llegue el proyecto. Ya, dale, muchas gracias. Eso. Que me había asustado, pensé que ya